estamos abrigados con lo espiritual, pues que venga lo que sea. No tienes que tener miedo. El tema del día de hoy se llama No tengas miedo. Así es de que hay noticias en este 2025 que está empezando con noticias, bueno, básicamente siempre las heladas, por ejemplo, terremotos, ya hubo terremotos en varias partes del mundo, la economía, los planes del nuevo presidente. Esa es una noticia que Trump ganó y aunque esa noticia no ha sido llevada a cabo, pues parece que nadie la va a poder detener, ¿verdad? Ya alguien le tiró un balazo y el Señor lo salvó o lo permitió. Dice la palabra de Dios que Él pone y quita reyes, así es de que los planes del nuevo presidente no te tienen que dar miedo. No te tiene que dar miedo, ya ves, nos va a arreglar TikTok. TikTok hoy no baila, ¿verdad? Los que tienen TikTok ya se dieron cuenta. Y hay muchas clases de malas noticias que no te tienen que dar miedo. ¿Qué va a pasar con la migración y con todo ese tema? Que si tú estás de parte de Dios, no tienes que tener miedo. Una mala noticia es precisamente cuando te informan o descubres de algo que te causa tristeza, por ejemplo, una enfermedad grave, una pérdida desafortunada de algún ser querido o de algunas posesiones. Eso es una mala noticia, ¿no? La mala noticia puede ser causada por una serie de factores que salen de nuestro control, ya sea porque Dios lo permitió, esa es una, son tres, porque Dios lo permitió, porque el diablo está causando eso, o porque es algo que yo estoy cosechando, yo sembré mal. Y en cualquiera de los tres casos hay que actuar diferente, ¿verdad? Si es Dios, tengo que aprender. Si es el diablo, tengo que reprender. Y si es algo que yo sembré, pues tengo que ser sabio para arrancar lo mal plantado, porque eso va a salir y nadie va a evitar eso. Igual que nadie evita que Dios te bendiga cuando hiciste bien. Y lo bueno se cosecha también. Entonces, qué bonito. La ley no es mala, la ley de la siembra y la cosecha. Pero son cosas que yo tengo que enfrentar siempre de la misma manera. ¿Cuál manera? Pues es la que yo voy a tener el día de hoy el privilegio de hablar. Las malas noticias. No tengas miedo. Ese es el tema. Y bueno, la mala noticia, como le digo, puede ser causada por tres diferentes cosas. Y hay cosas que salen de nuestro control, pero Dios siempre está en control. La pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la situación financiera desafortunada, las malas noticias siempre causan estrés de alguna manera, ansiedad o tristeza. Por eso dice la palabra de Dios que no importa en qué situación estés, dad gracias en todo, estad siempre gozosos y ora. Dios siempre está en control. Eso es lo que tienes que creer. Por eso te invito a ponerte de pie y leer conmigo el Salmo 112, estos tres versículos del 7 al 9, donde habla precisamente de las malas noticias, pero también habla tal vez de ti. Y tal vez de ti es porque serás tú aquel que cree en Dios, pero que cree de tal manera que tu comportamiento cambia. O sea, buscas a Dios y obedeces a Dios. O solamente crees, vienes a la iglesia, pero te preocupas, no buscas a Dios, no oras, no crees a Dios. Hay gente que tiene problemas y no busca a Dios, no busca al pastor. Y sinceramente, pues parece que esas personas no están calificadas dentro de lo que dice el Salmo. Dice la palabra de Dios, ¿para quién? Para aquel que cree, confía, busca y obedece al Señor. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. O sea, aquí ya empezamos a analizarnos. ¿Tienes temor de malas noticias? Entonces no estás buscando a Dios, no estás confiando en Dios. Dice el versículo 7 otra vez, no tendrá temor esa persona que está buscando a Dios, que su corazón está firme y confiado en Jehová, no tendrá temor de malas noticias. Y dice el 8, ahora sí,
Y dice el 8, ahora sí. Y dice el 8, ahora sí. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Ahora conmigo, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, de tener esta palabra tuya, Señor. Gracias porque pudimos alabarte. Ahora te pedimos que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres decir y que sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para tu iglesia, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra vida en general. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. Si tú dices que vives para Cristo, quiere decir que estás dispuesto a morir para Cristo también. Porque si vivimos para Cristo, vamos a vivir toda la vida, pues hasta que muramos. Pero también quiere decir que, porque alguien puede decir, pues, si me voy a morir, que me muera, pero que no me duela, que esté en la cama, acostado, y ahí me quedo, ¿verdad? Pero si vives para Cristo, también estás diciendo que puedes hasta sufrir por Cristo. Y la palabra de Dios dice que Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción, o sea, habrá sufrimiento. Y yo te digo, es mucho mejor sufrir por Cristo que sufrir en vano, que sufrir sin ninguna razón. Pero siempre, siempre el que busca a Dios, el que obedece a Dios, el que cambia, estará tranquilo, estará con la posibilidad de no temer. Si temes a Dios, nada más temerás a Dios. Pero si no temes a Dios, vas a siempre temer muchas cosas, muchos problemas. Pero todos nosotros estamos aquí, y si no estás aquí por eso, bueno, eso se puede arreglar inmediatamente. Todos estamos aquí porque decimos que amamos a Dios y porque le entregamos nuestra vida a Él, amén. Si le entregué mi vida a Dios, estoy dispuesto a vivirla y sufrir para Él. Así decía Pedro, hasta sacó una espada defendiendo al Señor Jesús y diciendo, yo te voy a defender, Señor, y yo voy a estar siempre contigo para defender a Jesús, para estar con Jesús, para ir por todo aquello que tú anhelas y por esa comisión tan grande que tenemos de seguir predicando. Unas horas después, viendo Pedro la situación, el problema, empezó a temer. Y le dijeron, tú conoces a Jesús, tú andabas con él. Jesús, ¿se llama Jesús? No, no lo conozco. I don't know him. Y 3 veces lo negó. ¿Por qué cambia uno de situación? ¿Por qué cambia uno por qué de repente decimos con una fe tan grande que cualquier cosa que venga yo voy a estar con Dios, pero de repente se me olvida y de repente empiezo a cambiar? Y el punto número 1 es que el temor es un problema que agrava la situación. Tenemos que entender eso. O sea, Dios quiere que tú no tengas temor porque el temor agrava la situación. Y no es nada más porque el temor, pues no seas miedoso. No, es que hay gente miedosa, hay gente que no es tan miedosa. Y pues uno actúa pues no importa cómo seas. El Señor no quiere que temas porque ese es un problema en sí. Y el Señor quiere ayudarte con tus problemas. Por ejemplo, hay gente que teme a Trump. ¿Por qué? Nunca lo has visto. Tal vez eso que está Trump ahí es lo que necesita el pueblo de Estados Unidos para poder que Dios actúe mejor en nosotros. ¿Por qué? Porque de entrada ya está defendiendo a algunos. O sea, yo no estoy hablando de la vida personal de él, que es muy cuestionable, pero yo estoy hablando de que Dios lo puso ahí por una razón. Y ya la gente está buscando en la Biblia, ya están permitiendo las Biblias y ya está haciendo cosas que tienen que ver con los principios de Dios, que son los que nos van a bendecir a nosotros. Porque el que nos bendice no es un presidente y el que nos maldice tampoco es un presidente. Nosotros estamos debajo de Dios y estamos guardados por Dios. Así que Dios no quiere que tengas temor porque el temor sí te puede afectar. Nada de lo que pasa te puede afectar tanto como el temor.
Vivir en temor es muy triste. Hay gente que vive en temor por diferentes razones. Hay personas que en la infancia tal vez o en su vida pasada tuvieron mucha necesidad y siempre tenían escasez, pero vinieron a Jesús. Y si nosotros entramos en el plan de Dios, ya no tienen por qué temer eso. Antes no tenían y ahora no quieren gastar. No quieren ir a un restaurante. Los invitan a un lado y se llevan su Ziploc, ¿verdad? Sí, porque antes era el Tupperware, pero eso ya no se usa. Y entonces siempre, ¿por qué es eso? Porque hay gente que son acumuladores, ¿no? Tú vas a la casa, no son baterías de carro, sino me refiero a que acumulan cosas. Hasta hay un programa, ¿no? De gente que así, o sea, gente que vive y se acuesta en un ladito de la cama porque tiene cajas hasta allí, en su cama. Entre las cajas tiene un pasillo para poder llegar a la puerta, otro para llegar a la cocina. Qué triste que tengan su casa así, cuando podían deshacerse de tantas cosas que tal vez no necesitan, pero piensan que la van a necesitar y cuando la necesiten no la van a tener y entonces ya están creando problemas que no existen. Una vez me dijeron, ¿por qué estás tirando eso? Eso puede servir. Le digo, ¿cuánto cuesta esto? No, pues tanto. Bueno, cuando lo necesite compro uno, pero yo vivo en una casa más arregladita y más feliz, ¿no? Pero así hay gente que guardan cosas porque creen que cuando las necesiten no podrán contar con ellas y no hay confianza, viviendo entre cajas. Su vida espiritual es un reflejo de lo que viven físicamente. Así es de que empieza a tirar cosas, deshazte de cosas. Si no sabes o no quieres o batallas, invita a Lupita a tu casa y dile, ten las llaves, regreso en 2 días y te vas a encontrar una casa bonita. Y olvídate del pasado. No siempre es un trauma. Hay gente que siempre está preocupada. También hay gente que, por ejemplo, mi mamá era una mujer que yo le doy gracias a Dios por ella. Nos amó tanto que nos mantuvo vivos. Pero siempre sufría por preocuparse. Siempre, o sea, estaba preocupada por cosas, por muchas cosas. Cuando yo la vi que le gustaba preocuparse, pues hasta yo conoció a todos mis maestros de middle school, o sea, de la primaria y de la secundaria ya no tanto, ¿verdad? Y no me preguntes por qué los conoció, ¿verdad? Porque hay unos niños que no salieron, no quiero que sepan. Le hablaban de mañana tiene que venir tu mamá. Yo digo, qué bueno que le doy ese placer a mamá porque le gusta estar preocupada. Mi papá decía, una vez le decía, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué estás así tan como nerviosa? Ay, no sé, Jani. Es que no sé. Dice, mira, cuando no tienes nada de qué preocuparte, te preocupas por eso. Y bueno, son temas, ¿verdad? De personas que tienen situaciones así. Pero lo triste es que al final de la vida, ella estaba muy preocupada y ya no quería que nosotros nos diéramos cuenta, porque pues ya no vivíamos con ellos. Y murió poniendo una cara feliz. Y la muchacha que estaba ahí con ella, acompañándola al final de sus días, nos dice, es que ella sí sufría porque tenía un dolor, pero nunca se los mostró, lloraba conmigo. Y qué triste perderse la oportunidad de estar con nuestros amados, de ser sinceros. Yo sí no me quedo con nada, ¿verdad? Todo lo sabe Moni, ¿verdad? Me empiezo a estornudar en la mañana y me dice salud, le digo, todavía no acabo, tú no digas salud cada rato. Pues estaba estornudo y no sé qué me pasó, si era alergia o era el frito. Yo dije, a ver si a la hora de predicar no me da, pero bueno, el Señor siempre nos ayuda. Pero le digo, ya no me digas salud. Claro que sí, voy a orar por ti. Le digo, bueno, pues dale. Y dijo salud como unas 30 veces.
Que diga salud de una vez y por todas las que vienen. Ya, hombre, pues el Señor te oye. Pero bueno, estamos hablando de las noticias, cosas que van a pasar, que no han pasado, que a veces nos preocupan. El problema todavía no existe, pero ya tengo un problema yo, porque aunque a lo mejor nunca pasa, yo ya tengo miedo. Y como tengo temor, ya tengo problema, de un problema que nunca tal vez tenga. El mismo problema del temor es por temer que vaya a pasar algo, por temer las malas noticias y me lleva a hacer decisiones terribles. Hay gente que ya está pensando, unos se fueron de Estados Unidos, se regresaron a otros lados porque tienen temor de lo que va a pasar. Espérate que pase, total, pues si te llevan, pues te llevaron y es gratis. Ya pagaron el camión. Andaba uno en Monterrey feliz, feliz que venía de Honduras. Y mi suegra lo conoció y hasta le dio chance ahí de pintar la casa que tiene ahí en Monterrey. Y le dice, ¿y por qué estás tan feliz que te llevaron a Honduras? Dice, nunca me había subido en avión. O sea, él estaba feliz. Y ya venía yo, no sé si a trabajar acá o por otro paseo en avión. Pero hay decisiones terribles que la gente hace por el temor. Mi vida está tranquila, pero cambia de rumbo, guiada por el temor. Y tu vida tiene que ser guiada por Dios. Te puede provocar un problema que no te tocaba, no era para ti. ¿Sabes? Dice Proverbios 10:24 que lo que temes te vendrá. Y dice la palabra en 1 Juan 4:18 que el temor lleva en sí castigo. O sea, ¿por qué dice eso? Lo que temes te vendrá, para que no tengas temor. ¿Por qué dice que el temor lleva en sí castigo, Juan? Porque dice que tú tienes que no temer. Y eso desde el Antiguo Testamento Dios decía, no temas. Eso le pasó a Job. Job dice, o sea, ustedes conocen a Job, el libro de Job. Bueno, a Job no, son muy jóvenes. Pero el libro de Job dice que tenía muchas cosas, bendiciones, hijos, dinero, tenía animales que eran como el activo fijo de aquella época, pero le dio temor perderlo. Y dice la palabra de Dios en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido. El capítulo 3 es un capítulo muy temprano de Job, que tiene casi 50 capítulos, ¿no? Y entonces, en el capítulo 3 ya le había pasado todo. Y dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces el temor afecta mucho más de lo que nosotros creemos. Hemos visto situaciones de temor que después nos pasan. ¿Por qué es eso? La palabra de Dios lo dice claramente. Porque no estoy confiando en Dios. No debes de moverte por el temor. La palabra de Dios dice en Salmos que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no lo mueve nadie y permanece para siempre. Y luego dice, no por casualidad, que así como Jehová, así como Jerusalén está rodeada de cerros, de montes, así Jehová está alrededor de su pueblo. Está hablando de que confíes en Dios y que nada de estas cosas te mueva, de que no tengas temor, de que la confianza en Dios te va a ayudar. Porque dice la palabra de Dios, someteos a Dios y resistan al diablo, porque así Él huirá de vosotros. ¿Por qué dice eso? La palabra de Dios dice eso por lo mismo que la hermana Mónica dice que vengas a la reunión de matrimonios porque hay alguien muy interesado en ministrar tu matrimonio para destruirlo, y es Satanás. Y hay alguien muy interesado en que tu fe sea totalmente destruida, porque después te va a destruir a ti. ¿Y cómo empieza? Con temor, metiéndote cosas. Y por eso dice, sométete a Dios. ¿Qué dice Dios? No temas. ¿Te gusta temer? Pues no,
¿Y entonces para qué temes? ¿Por qué no le haces caso a Dios? Porque no confías en Dios. Tenemos que confiar en Dios y no temer. De repente todos los viernes me reúno con los ancianos a las 10 de la noche. Qué raro, ¿verdad? Gente que se reúne. No hacemos misas negras ni nada de eso. Pero es la hora que ellos pueden y hemos ido a cenar de repente. O sea, yo el viernes hice unos pollos, quedan quemados por fuera, pero por dentro saben ricos. Todavía no le hallo al estilo ahumado de Texas, pero pues estás aquí, entonces vamos a hacer barbecue y me sale como pollo loco. Pero bueno, no como el pollo loco de allá, sino bien loco. Tengo que tomar unos cursos con los Peña. Ahí después me coachean. Pero a veces de repente me dice uno de los ancianos, pues ahora vamos a tal restaurante. Y llego al restaurante y digo, chinchero, me hubiera cambiado, me hubiera bañado. ¿Verdad? ¿Qué estamos celebrando, anciano? Y me dice, estamos celebrando que estamos vivos. No es igual vivir siendo feliz que vivir esperando ser feliz. Hay gente que tiene la preocupación siempre de vivir, cuando yo me gradúe voy a ser feliz. Cuando yo tenga tal trabajo voy a ser feliz. Cuando yo tenga tal casa voy a ser feliz. Cuando yo tenga tal carro voy a ser feliz. Y cuando tienes esas cosas, no eres feliz. Porque dices, cuando yo cumpla tal meta voy a ser feliz. Cuando tenga hijos voy a ser feliz. Y tienes hijos, y ahora que tienes hijos te das cuenta que no eres tan feliz. Ahora vives preocupado por ellos, pero cuando crezcan voy a ser feliz. Y cuando crecen, tú dices, pues ya soy feliz. Ellos están en un éxito tremendo. Voy a ver una película en Netflix con mi esposa. Y con este frío, ¿verdad? Te metes en la cama, prendes la tele. ¿Qué película veremos? Pues ya sé que le gustan las películas donde nadie se muere y todos se aman. Al final sí se queda con la muchacha. Yo dije, pues ya resignado, vamos a ver esa película. Y de repente los casados que te hicieron feliz porque se casaron y les va bien, pues una de ellas le dio el flu y va al hospital y total, se acabó la película. Sí vi una donde matan gente y ya después me pedí perdón al Señor, pero pues me quedé solo. Se acabó la felicidad, ¿no? Pero cuando crezcan mis nietos, entonces tal vez sea feliz y así le sigues hasta que te mueres. ¿Cuándo vas a ser feliz? A ver, ustedes díganme, ¿cuándo vas a ser feliz? No, ustedes respondan. Son muy obedientes, pero no me están entendiendo. Yo soy el que no me explico, perdón. Ustedes responden, ¿cuándo vas a ser feliz? Pero haciendo así, ¿cuándo vas a ser feliz? Nunca. Ahí está. Entonces, no temas, porque lo que temes te vendrá. Empieza a ser feliz. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Primera de Napoleón. Bueno, vamos a seguir con el tema. No temas, porque lo que teme te vendrá. El temor lleva en sí castigo. El temor, o sea, no lo que temes, sino el temor. Entonces, ¿cuál es la solución? Punto número 2. La solución es la fe activa y constante. Esa fe que te lleva a vivir de acuerdo a eso. Ese es el punto número 2. La solución es la fe activa y constante. ¿Sí te lo pusieron en la pantalla? Bueno, vamos a quejarnos tremendamente de esta persona que está ahí. Carlos de León, ¿necesita hacer cambios? Ahí está. Si no cambias a la gente, cambia la pantalla aunque sea. La solución es la fe activa y constante. Porque la fe es acción.
Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Porque ya sabes lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Tenía mucha fe, pero a la hora de la acción, pues ya no tuvo fe, tuvo temor, negó al Señor. Primero lo defiende y unas horas después lo niega. Ya no vio a Jesús a su lado. Y ese era el problema de Pedro. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice, ven, camina? Porque él quería entrar y caminar sobre las aguas, quería entrar al mar, salir de la barca. Y cuando Pedro empieza a ver las olas y a ver el mar y a ver no sé, o sea, que estaba la tempestad terrible, entonces empieza a hundir. Y ese fue el problema de Pedro, que quitó los ojos de Jesús. Físicamente ahí estaba viendo a Jesús, pero no lo estaba viendo en una situación que le daba fe. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ver a Jesús por ver el problema? Por creer que Jesús no tiene control. O sea, Pedro aseguraba que Pedro estaba viéndolo a Jesús. Pero nosotros no andamos por vista. No importa lo que veas. Tenían a Jesús atrapado, tenían a Jesús interrogándolo, tenían a Jesús martirizándolo ya. Y obvio, Pedro lo negó. Esto se salió de control. A veces tú piensas que Dios no puede con esta situación. Y aunque tú crees que puede con cualquier situación, con la mía no. El domingo pasado nos predicaron de algo. Y me decía el predicador, es que yo he ministrado a gente para que le eche ganas, ore por su familiar, pero cuando te toca a ti, que vengan todos a despedirse de mi papá. No, es lo mismo lo que ministras, hazlo. Proclama vida. Empieza a accionar tu fe. La fe en acción es lo que se necesita en frente de cualquier cosa que te viene a traer dudas de Dios, dudas de que Dios puede hacerlo contigo. Y bueno, tienes que ser valiente para eso. Dicen que el valiente dura hasta que el cobarde quiere, ¿no? Pero como nosotros no somos cobardes, decimos que el valiente dura hasta que la cucaracha vuela. ¿Verdad? Te habla tu esposa, hay una cucaracha, mátala. Y tú vas bien valiente y que vuela. ¡Ay! Mejor mátala tú. Tú traes chanclas. Bueno. Pero tenemos que tener fe en cada situación, en cada problema, en cada noticia. Y tenemos que ver a Jesús a nuestro lado. Y tenemos que ver con fe a Jesús. Nadie ha visto a Jesús, cuando menos los que estamos aquí. Pero tenemos que tener la fe de que ahí está porque Él dijo que iba a estar. Tenemos que no temer porque Él dijo que no temamos. Solo la fe te puede ayudar a saber que no importa lo que veas, no importa en qué situación estés, Dios tiene el control. Hoy lo tuvo ayer y lo tendrá mañana. Porque Él ha estado contigo desde antes y está ahora y estará mañana. Porque Él lo prometió, aunque no lo veas. No temas, Él prometió estar contigo. Los verdaderos cristianos debemos tener conciencia clara de esto. La Biblia, fíjate bien, la Biblia nos advierte aproximadamente 365 veces en el Antiguo y Nuevo Testamento: no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo, no temerás, no tengas temor. ¿Y por qué 365 veces? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Porque no temas, yo estoy contigo todos los días del año, 365 veces. No temas, yo soy tu Dios. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué 365? Porque todos los días habrá situaciones que te pueden hacer olvidar que Dios está contigo. Olvidar que no debes de temer. Y cada día habrá situaciones, varias veces al día. Así que deja de ver noticias. ¿Y tú crees que esa es la solución? Hay gente que dice, no, yo ya no veo noticias para no temer.
Mejor ve TikToks. Aunque ahorita te tienes que esperar. Vas a temer hasta que jale el TikTok. Pero si no encuentras otra mejor solución para no temer, bueno, pues no leas noticias y vive en tu fantasía. Pero el Salmo 1 dice, en la versión David Díaz, David habla hoy, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de YouTube, ni estuvo en TikTok o Instagram de pecadores, ni en ciertas páginas de Facebook se ha metido, sino que en la YouVersion está su delicia. Y en la ley de Jehová, o sea, en Bible Gateway, medita de día y de noche. Bueno, así no dice, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese va a ser como un árbol que da fruto, como un árbol que está bien enraizado, como un árbol que está junto al río, pero no teme al río, o sea, que el río crezca y lo tumbe, sino que más bien está seguro. 365 veces al día te dice la palabra de Dios, el Señor, no temas, pero en lugar de leer la palabra de Dios, te pones a ver un montón de cosas, te pones a ver a los alarmistas de YouTube, te pones a leer un montón de periódicos y crees en todo, pero no crees en la palabra de Dios, que te está diciendo, no temas. Todos los días, varias veces al día, va a haber situaciones que te van a enfrentar con cosas que van a retar tu fe y sobre todo la acción que le pones a tu fe. Punto número 3 dice, las noticias siempre vendrán, pero tú igual vive tu fe y esperanza. Lee noticias, no tengas miedo de leer las noticias, pero también créele más al Señor que lo que ves alrededor tuyo. A Jesús le dieron la noticia de que Herodes pensaba, fíjate bien, el otro, bien loco, mató a Juan el Bautista y lo mató a fuerza porque quería agradar a sus deseos locos. Le gustaba una hijastra y pues para quedar bien con la hijastra le dijo, te doy lo que tú quieras. Y no lo quería matar a Juan el Bautista porque tenía miedo, Herodes. Pero la hijastra le dijo, aconsejada por su mamá diabólica, que ya le molestaba la predicación de Juan el Bautista bastante, pide que decapiten a Juan. Y que te pide la cabeza de Juan en una charola de plata. Y ahí se la entregó. Y después supo que Jesús andaba haciendo milagros por todos lados y Herodes pensaba, con el miedo que tenía, que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista, había resucitado y ahora estaba haciendo otra vez milagros. Y entonces fueron con la noticia de Herodes, que tenía miedo, a Jesús. ¿Quién tiene más poder? ¿Jesús? Uno que anda con unos pecadores, unos publicanos, unas prostitutas, gente que era desechada por el pueblo, pero ahora que Dios la aceptó, ahí el séquito de Jesús, el rey de los desechados, o el rey Herodes, que era poderoso. Y le vinieron a dar la noticia de que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, como diciendo, cuidado Jesús, ya Herodes te estaba poniendo los ojos. Y fueron a Jesús. Y entonces Jesús tiene siempre respuestas, ¿no? Jesús quiere siempre darte la respuesta de todo. ¿Estamos de acuerdo? Pues no. Siempre contesta mal. Ya no vuelvo a venir a esta iglesia. No, lo que pasa es que Jesús a veces no te da la respuesta porque quiere desarrollar tu fe. A veces le pedimos al Señor, Jesús, arregla este problema y tenemos que confiar.
Dice, por nada estés afanoso, sino que presenta todas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y ya, se contesta, no sé. ¿Cuándo? No sé. A veces Jesús no te responde. Porque quiere invitarte a saber que tu fe es muy importante. Tu esperanza es poderosa. ¿Sabes que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque ahí no tenían fe? Decían, hombre, ¿a poco Jesús? Jesús. Ese es mi cuñado. Tengo una silla en mi casa que él me reparó. Es el hijo de José el carpintero. Sus hermanas se casaron ahí con la raza. Y no tenían fe en Jesús. Hay situaciones que nos harán crecer. Y esto se logra solamente viviendo tu fe. Y hay situaciones que te vas a enfrentar, no sé si Dios las permitió, el diablo quiso molestar o tú sembraste mal, pero todas esas situaciones van a resultar para fe cuando tú acciones tu fe, la pongas a trabajar, no tengas miedo y puedas tú empezar a hacer la obra de Dios sin miedo, sin temor. No temas, dice el tema de hoy. Esto pasó en Mateo 14 cuando vinieron a Jesús con esa noticia de Herodes. Y dice Mateo 14:13, en cuanto Jesús escuchó la noticia de lo de Herodes, Herodes lo podía andar buscando, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades, ¿no? ¿Ustedes creen que eso no llama la atención? Cuando Jesús bajó de la barca y vio la gran multitud que le había seguido, dice que tuvo, a ver, lean su palabra, dice que tuvo mucho miedo y les dijo que se fueran porque Herodes lo andaba buscando y él no quería que lo descubriera. Así dice, ¿verdad que no? Dice, tuvo, ¿qué? Compasión de ellos y sanó los enfermos. O sea, lo más escandaloso que había eran los milagros de Jesús. Muchos hablaban de las enseñanzas, pero Jesús no tenía miedo. ¿Qué tenía Jesús? Tenía fe. Y trabajaba en la obra de Dios y hacía milagros por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque es lo mismo que tienes tú. Tú tienes fe y tú tienes al Espíritu Santo. Solamente te falta trabajar en la obra y seguir sin miedo para poder nosotros ser buenos discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Entonces Jesús dice que le dijo a sus discípulos y los puso en una situación que quería tratar de mover la fe de los discípulos. Este mismo pasaje en Juan 6, en el versículo 5, lo cuenta así. Enseguida, después de que pasó lo de Herodes y que Jesús tuvo compasión de ellos, empezaron a venir de muchas ciudades. Aparte era el tiempo de la Pascua, entonces había mucha gente que no era de cerca, sino que venía del norte, del sur, de todos, como dice Hechos capítulo 2, varones de edomitas, elamitas, de España, de la península, de Arabia, de África del sur, de todos lados había en la Pascua. Pero dice que enseguida, delante de toda esa multitud que había, vio Jesús una gran multitud que venía a ese encuentro dirigiéndose a Felipe. O sea, Jesús preguntándole a Felipe y le pregunta, ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, dice el versículo 6. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos saben que Jesús siempre sabe lo que va a hacer? Dios sabe todas las cosas. Y Dios le había revelado a Jesús por el Espíritu Santo lo que había de hacer. También te puede revelar a ti eso. Pero Dios no te dice siempre lo que va a hacer. Repite conmigo esta parte. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y cuando tengas tu problema, te lo repites a ti mismo. Y piensas en eso y cree eso y empieza a agradecer y empieza a hacer lo que te toca.
haz lo que te toca, porque tenemos que hacer lo que nos toca para que después de eso Dios siga y empiece a hacer lo que le toca a Él. Lo que no puedo hacer yo, lo imposible para mí, lo va a hacer Dios, pero yo hago lo posible. Y Felipe contestó, ¿qué era lo posible? Pues trabajar. Pues sí, pero aunque trabajamos meses enteros, ni modo de decir, véndanme pan y se lo pagamos a meses. Ahora las tarjetas de crédito tienen toda clase de artimañas para engancharte, ¿no? Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Es imposible. Es un gran problema. Porque Jesús, si sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué tiene que poner a Felipe y a todos los discípulos en esta situación? Porque quiere desarrollar tu fe. Ahora, tú dijiste que eras discípulo, ¿verdad? Amén. Somos discípulos. Ok. Tú te metiste en ese lío. Es un lío bien sabroso, bien bonito y bien de victoria. ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer cosas en nosotros. Entonces vive tu fe, trabaja, descansa en Dios para las cosas que no puedes hacer, pero trabaja en las cosas que puedes hacer. Y cuando te des cuenta que hay una situación especial, tú haz lo que puedas y a partir de eso Dios hará lo que falte. Aprende a tener una actitud de fe. La fe agrada a Dios, la fe mueve montañas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Unos dicen que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero a veces Dios te deja ver qué harías y Dios sabe lo que tienes que hacer, pero quiere desarrollar tu fe. Y en Juan 6 sigue diciendo el 8. Entonces habló Andrés. Fíjate, estamos hablando de hacer lo que pueda y Dios va a hacer lo demás. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Muy bien, vas bien. Ya te estás ganando tu 10. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? No, pues ya sacaste 5. O sea, también que ibas, hombre, ¿por qué no lo dejaste ahí? Esto es lo que tengo, esto es lo que pude conseguir. No tengo papeles. Apenas me pagan a $180 la hora. Soy un... ¿Qué puedo hacer yo, pastor? Me ven de mi color así tan hermoso y me dicen, pues mejor contrato a uno más morenito porque ese hasta baila bien. ¿Verdad que dicen, hacen lo mismo, pero el otro baila y canta y los mexicanos no? Sí, porque dicen aquellos que somos mexicanos todos, desde el Río Bravo hasta Argentina. Todos son mexicanos, decía. ¿Para qué queremos otro México si ya tenemos a Nuevo México? Dijo Trump. Pero si Dios te trajo hasta aquí, pues Dios te va a dar gracia y sabiduría y te va a dar lo que necesites. No temas. Aquí hay una gran multitud y aquí hay comida para un niño. ¿Para qué le quitas el lonche al niño? De veras, Andrés, ¿cómo eres? Si quieres conocer a Andrés, o sea, le quitó el lonche a un niño para venírselo a traer a Jesús. Iba bien Andrés, hasta que comparó la multitud con lo que tenía. Pero tú no debes de ver la multitud, o sea, tú no debes de ver el problema. Tú no debes de ver ni siquiera tu capacidad. Debes de usar todo lo que tienes. Échale ganas, trabaje. Pero tienes que ver siempre el poder de Dios. Ten la esperanza. El que tiene el control es Dios. Siempre, aunque tú lo que veas parezca que no lo tiene, Dios te dice en cada momento y en cada situación y todos los días un no temas para ti. Lee la palabra de Dios, llénate de esperanza, de fe y empieza a actuar en lo que puedes. Agarra toda tu capacidad, agarra todo tu esfuerzo, llévalo a trabajar, trae el fruto de eso delante de Dios y dile, Señor, esto es lo que tengo, ayúdame con lo demás, ya no puedo, lo pongo en las manos del Rey, trabaja.
pero pon en sus preciosas manos tu vida. Y dice Juan 6:10 que Jesús tomó eso, que parece ridículo, pero era lo que podían conseguir. Y dice, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000, imagínate cuántos eran. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios. No eran 5,000, eran mucho más. Y más que son judíos, que tienen bastantes hijos. No sé si son Mendoza o Chavarría, pero tienen bastante. Y los hizo sentar y después dio gracias y los distribuyó entre la gente. Dio gracias. El Señor Jesús lo puso en manos de alguien todavía más grande, porque Jesús es el Hijo, pero el Padre siempre está. Y después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Eso es lo que pasa cuando estamos en lo mismo que nos enseñó Jesús. Jesús se sujetaba al Padre y yo me sujeto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace la obra en mí. Y dice la palabra de Dios que una vez que quedaron satisfechos, versículo 12, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud, con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. ¿Cuántos comieron? Un montón. Una multitud hasta que se sació. ¿Cuántos servían a Jesús? 12. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. No tengas miedo. Sirve a Dios, te va a sobrar hasta para ti. Señor, yo no quiero que me des nomás que me pongas donde hay, ¿verdad? Dice el Señor que el obrero es digno de su salario. Y dice el Señor que tú eres siervo de Él. No nomás yo. No nomás el que trabaja de tiempo completo. Tú que trabajas en alguna empresa o tienes tu negocio o lo que sea. Tú eres un siervo de Dios. Tú debes de servir a Dios. No tengas miedo. Sirve a Jesús. Pon en tus manos lo que tienes. Acciona tu fe con esperanza. Bendecirás a muchos. Nunca te va a faltar nada. No digas tengo poco. Di mejor tengo una semilla. Tengo un potencial terrible en Dios. Una semilla, no veas la semilla, ve un bosque. Eso es ver con proyección, con fe, sabiendo que tú pones el trabajo, pero Dios da el crecimiento. ¿Y por qué un bosque? Porque con la bendición de Dios nosotros sembramos en esta vida. Somos administradores, somos sembradores. El sembrador salió a sembrar, siembra, empieza a trabajar. Haz la obra que Dios te dio. Trabaja duro. No tengas miedo. Confía en Dios. Él te va a dar felicidad. En conclusión, en la Biblia vas a encontrar el consuelo de Dios, la esperanza de Dios, la seguridad de que Él te dice siempre para todos los días un no temas, recordando que no debemos temer porque Dios está con nosotros en todo momento. Tenemos que, aunque no veas a Dios, tenemos que creer en Dios. Por eso el Señor, después de explicar todo lo que tiene el mecanismo de la salvación, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la biografía de Jesús salvando a su pueblo. Hechos es la historia de la iglesia cumpliendo la comisión de ir por todo el mundo para predicar la salvación. Y Romanos es la explicación de cómo funciona esa salvación en los capítulos del 1 al 11. Pero en el 12 dice, por todo lo anterior, por toda la salvación tan grande, por toda la obra de Cristo en la cruz, por todo lo que hacemos nosotros al trabajar para Dios, por esa situación, te ruego que presentes tu cuerpo, tu misma vida, en un sacrificio puro y santo que no te va a matar, es vivo, pero tiene que estar dispuesto a hacer un culto racional, un culto de todos los días, un culto de 24 horas al día,
Y para eso necesitas cambiar tu mentalidad y no conformarte a lo que dicen las noticias, a lo que dice la gente, a lo que hacen los demás, sino transforma tu pensamiento y tu manera de actuar para que puedas comprobar esa cosa que Dios tiene para ti. Dice la palabra de Dios que Dios preparó para ti obras, para que vivas esas obras, para que seas feliz, para que cumplas tu trabajo y para que de acuerdo a eso tú agrades a Dios, Dios te bendiga más todavía y seas un cristiano de éxito que no teme nada. No tienes por qué tener temor. Lo que tienes es que hacer lo que dice la palabra de Dios. Cambia tu mente, presenta tu vida, sé un sacrificio y Dios te va a ayudar, Dios te va a cambiar. Y por eso vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios, no la tuya, no lo que tú quieras hacer, pero la voluntad de lo que Dios quiere que tú hagas. Y vas a comprobar que es buena, agradable y perfecta. Es lo que dice la introducción de la explicación de todo lo que hizo antes el Señor, de toda la obra de salvación. Y podrás encontrar paz, fortaleza. Cuando venga el médico con un diagnóstico te vas a reír. Eso es lo que dice Él. Estudió tantos años para venir a decirme: Dios va a hacer un milagro contigo y va a cambiar esto. Él me dice: tienes tantos días. Había un señor tan viejito que decía, el doctor le dice: se me hace que a usted ya nada más le quedan como 15, 14, 13, 12. O sea, ya te vas. No hay chance de hacer nada. Dios cambia todo eso. ¿Cuántos diagnósticos hemos recibido y nos hemos puesto a orar y años dura la gente? Y ahí anda todavía, sirviendo a Dios, haciendo la obra de Dios. Encontramos paz y fortaleza en sus promesas. Nos permite enfrentar cualquier situación con confianza, seguridad en su amor inquebrantable. ¿Por qué nos ponemos de pie? Y le pedimos: Señor, perdóname porque he tenido temor. Perdóname porque las malas noticias a veces nublan la buena noticia de que tú estás en control. Señor, a veces la tempestad no nos deja ver el cielo, pero sobre ella hay un sol resplandeciente y estás tú todavía más arriba. Estás tú para guiarnos en medio de ella. Tu palabra dice en Isaías: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el versículo 13. Porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Señor, ese Dios que creó los cielos y la tierra, las grandes montañas, los mares tan amplios, el Dios que calma las tempestades y que dice al viento: enmudece. El Dios que hace maravillas, es el Dios que me tiene de la mano. Es el Dios que me lleva de mi mano. Es al Dios que le importo tanto, que murió por mí, que dio a su Hijo, que derramó su sangre. Perdóname por temer. Ayúdame a no volver a tener temor. Recuérdame en el tiempo de la mala noticia, Señor, la buena noticia de que tú estás conmigo, de que tú estás en control y de que tú vas a hacer tu obra. Señor, nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos nuestra vida y te decimos: Señor, haz maravillas, muévete en nuestra vida. La entregamos a ti realmente y no queremos volverla a tomar para vivir en temor. Queremos entregarla y que tú nos uses para tu gloria y tu honra en esta vida, Señor, de sacrificio vivo, puro, santo, pero agradable a ti. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a los que están enfermos, a los que tienen malas noticias, Señor, a los que tienen miedo, Señor, que se les quite, Señor. Dales fortaleza, manda tus ángeles y guárdalos. Y los que están de viaje, Señor, tráelos con bien, Padre. Llévalos, Señor, a su destino con bien. A los misioneros, Señor, úsalos allá donde están y tráelos con gozo y buena noticia, Señor. Y que tu nombre siga siendo glorificado en cada uno de los que estamos aquí y de los que nos ven, Señor.
y que los que oigan este mensaje digan amén. No voy a temer, voy a confiar y el Señor va a hacer su obra en mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos